Vamos nomás. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar eh, hecho especialmente para ustedes, nuestros clientes e inversionistas. En esta oportunidad tenemos a Andrés Borenstein, dedicado economista argentino, con nosotros para hablar pues precisamente de la economía argentina, de la situación actual esperada en medio de las dificultades de la pandemia y en medio del noveno default en la historia de la economía argentina. Andrés es actualmente economista asociado de EconViews, una consultora económica en Argentina. Fue economista jefe para Argentina en BTG Pactual entre marzo del 2014 y abril del 2020, y entre 2001 y 2014 fue economista para Suramérica en la Embajada Británica en Buenos Aires, trabajando asimismo en conjunto con el gobierno argentino y ONGs en algunos proyectos. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires, profesor de economía en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Torcuato Di Tella. Asimismo, fue periodista económico en reconocidos medios argentinos como El Economista y Clarín. Y asimismo ha sido miembro de algunas juntas directivas de compañías del sector real. Andrés, bienvenido, mil y mil gracias por aceptar la invitación. Y bueno, te damos la palabra para que nos instruyas y nos ayudes con el entendimiento de lo que está pasando en Argentina y lo que viene hacia adelante. Disculpa un segundo antes, tengo que hacer un anuncio. For speakers in English, you can listen to the translation in the bottom of interpretation on the bottom of the screen. You can push the button and you can see the English translation of the current presentation. Thank you all, and gracias Andrés nuevamente. Adelante. Muchas gracias Daniel y muchas gracias a Credit Corp por esta invitación. Antes de compartirles la presentación y ir a mirar los datos de la economía argentina en esta dura realidad, déjenme contarles en 2-3 minutos cómo veo yo o qué cosas hay que mirar en Argentina para entender el panorama. Número 1, la política. Como ustedes saben, en la Argentina es una coalición muy heterogénea. Básicamente tenemos un presidente que en teoría es moderado y una vicepresidenta que es mucho más radicalizada. Entonces, mirar cómo se mueve el agua dentro de esa coalición yo creo que es clave. Ustedes saben, Alberto Fernández es un típico político argentino, no es un especialista en nada y es un tipo que tiene capacidad para decir una cosa y lo contrario quizás en la misma semana, y él se mueve haciendo ese equilibrio. Mi sensación personal es de que él personalmente y su núcleo más cercano son relativamente moderados, pero ellos saben también que hoy no están para dar una pelea política contra el sector más radical, porque los votos son de Cristina. Entonces, por eso lo vemos moviéndose de un día, juntándose con empresarios y diciendo que es muy importante, o lo que yo creo que es que tiene voluntad para arreglar el tema de la deuda, y al día siguiente dice cosas que son muy malas para el clima, dice o hace cosas que son muy malas para el clima de negocios. Entonces, entender si esto se mueve más hacia el lado de Cristina es muy importante, sobre todo porque el precio de los activos va a empeorar, o si logra imponerse la facción más moderada, sin que Argentina sea un oasis, probablemente hay espacio para mejorar la situación con cierta moderación. Entonces yo no sé exactamente, hoy no soy muy optimista, hoy la veo a Cristina con mucho poder, pero bueno, estas cosas también son muy dinámicas. Entonces, primer tema, entender qué pasa en la política. Segundo tema, mucho más de coyuntura, es entender hacia dónde va la reestructuración de la deuda. Yo soy bastante optimista, es decir, la Argentina hizo esta última cuarta oferta, ¿se acuerdan? Empezó en abril por $40, la que hizo la semana pasada vale $53. Hay un grupo de acreedores que ya dijo ok, y hay otro grupo de acreedores que todavía está muy duro. Me parece que igual las puntas están relativamente cerca y los acreedores, entre comillas, más duros no son fondos de distress, son más bien real money,
que no tienen incentivo para acelerar la deuda y estar 10 años litigando, de manera que me parece que Argentina va a tener que volver a mejorar la oferta, pero que tarde o temprano va a salir. Quizás es la parte donde estoy más optimista, y en la misma línea hoy, no sé si lo vieron, o ayer a medianoche, Argentina publicó lo que va a ser la reestructuración de la deuda local en dólares, y cumplió su promesa de darle a los locales un trato muy similar al que se lo da a la ley internacional, de manera que eso también me parece que juega a favor de esta moderación. Da la impresión de que por lo menos en estos temas Cristina no entiende y lo deja hacer Alberto, y las señales ahí no han sido malas. Y de nuevo, yo creo que Alberto está convencido de que tiene que resolver el tema de la deuda, por eso no sé a qué precio sale, pero me parece que esto sale. Y la tercera clave que me gustaría plantearles es qué viene después de la reestructuración de la deuda. Ustedes saben, Argentina no tiene plan económico, nunca lo hizo. Si lo hubiese hecho, igual creo que la pandemia se lo hubiese llevado puesto, de manera que, que quizás sea bueno que no haya armado un plan económico, o las poquitas cosas que vimos del plan económico eran ambivalentes. Lo que pasó cerca de Navidad, este plan de emergencia donde subía los impuestos, lo que nos parece muy malo desde el punto de vista del crecimiento futuro, pero al mismo tiempo mostró mucha más conciencia fiscal de lo que alguna vez mostró el peronismo, de manera que era un plan con claroscuro, pero no era verdaderamente un plan, eran algunos lineamientos. Entonces a mí me parece que cuando se resuelva el tema de la deuda va a haber que hacer un plan, y ahí el catalizador va a ser ir a buscar un acuerdo con el Fondo Monetario. Ustedes saben, el Fondo Monetario le prestó a la Argentina 44.000 millones de dólares, hasta ahora Argentina viene pagando solo intereses, son alrededor de 300 millones de dólares por trimestre, o sea, no es plata que la Argentina no pueda honrar, pero a partir del año que viene, si no me equivoco, en septiembre empiezan los pagos de capital. El primer pago es de 1.800 millones o una cosa por el estilo, ya empieza a ser un número un poco más pesado para la Argentina. Entonces, claramente la Argentina tiene que buscar la forma de tener otro programa con el fondo que, entre otras cosas, le permita hacer un rollover de todos esos vencimientos. El tener otro programa con el fondo no quiere decir firmar un acuerdo y darse la mano. Por cómo es el fondo, vamos a tener que tener un programa que apunte a la estabilidad macro y a conseguir lo que uno siempre piensa de Argentina, es algún tipo de sendero al equilibrio fiscal y algún tipo de sendero que nos permita crecer. Ahí yo diría que también tengo claroscuros. Por un lado, creo que se va a llegar a ese programa y que probablemente cierta estabilidad macro se vaya a conseguir, y que el gobierno vaya más o menos a firmar con el fondo y a tratar de hacer con el fondo cosas que do things with the fund that make sense. Where I'm not so optimistic is that, for instance, I believe that in order to grow, Argentina will need some structural reforms. Pero uno pensaría, bueno, la Argentina es un país recontra regulado, necesitamos aflojar regulaciones tanto en el mercado de trabajo como en casi todas las cosas. Y por otro lado, digamos, una cosa que Chile ya se graduó hace décadas, debemos ser la economía más cerrada del mundo. En la Argentina no solo, digamos, no estamos en el Mercosur, que es muy cerrado, con mucho arancel, sino que el pagar una importación en la Argentina es más fácil irse a la luna caminando, más o menos. Entonces, la Argentina, para poder crecer, tiene que abrir su economía. Entonces, ahí es donde yo veo que la ideología, digamos, esta gente que por un lado puede ser más pragmática en las cuestiones macro, y ahora les voy a mostrar, por ejemplo, el Banco Central, cuando tuvo que subir la tasa, la subió, para evitar que el dólar se vuele. Entonces, algunas cosas de estabilidad macro creo que el pragmatismo va a prevalecer. En otras cosas soy bastante más escéptico. Entonces, una pregunta que quizás ustedes se hacen es, bueno, cuando pase esta pandemia y después del rebote lógico de que la economía se normalice, ¿cuánto es el crecimiento de largo plazo de la Argentina? Y ahí yo creo que 1,5, digamos, mucho más no veo. Entonces, la pregunta es qué superávit fiscal puede generar con un crecimiento bajo. Y entonces ahí mi pregunta es, bueno, la deuda, si no haces esas cosas, no importa cuál es la negociación que hagas con la deuda tarde o temprano va a llegar. La única cosa buena es que tenés tiempo. O sea, si sale bien esta reestructuración de la deuda, los vencimientos de los próximos años van a ser bastante light. Entonces, cuando haya problemas, si hay problemas no va a ser en el corto plazo. Así que esos son como, si quieren, los lineamientos principales, pero les propongo que comparta la pantalla, así les muestro con más detalle algunos números de Argentina.
Entonces, bueno, esta es la presentación, debería funcionar. La estamos viendo ya, Andrés. Perfecto, perfecto. Bueno, paso rápido por el mundo porque ustedes probablemente sepan más que yo de todo este tema, pero bueno, claramente desde el punto de vista financiero, el pánico de la pandemia no fue ni remotamente parecido al de 2008-2009, sí, obviamente a nivel de las cuestiones macro, ¿no? El último WEO del Fondo Monetario mostró el mundo cayendo a 4,9 y países de América Latina con datos muy malos, Brasil en 9, México en 10, aunque el focus de Brasil hoy ya está en 6, en menos 6, por supuesto. La verdad que América Latina es importante y además, bueno, Argentina, los principales socios comerciales de Argentina son Brasil y Chile obviamente también es muy importante, entonces digamos, no estamos en un gran vecindario, pero la parte financiera está ok. Y por supuesto, la Argentina hoy no está pudiendo aprovechar lo que están aprovechando el resto de los países del mundo, que es tasas de cero, ¿no? Vimos hace 10 días una cosa así, Uruguay emitiendo un bono a 10 años a 2,48, o sea, y la Argentina sin crédito, y en la Argentina discutiendo cuál es el exit yield, si es 10, si es 11, si es 9, si las cosas salen bien pueden llegar a 8, ¿no? Pero bueno, digo, si la Argentina hiciera 2 o 3 cosas bien, obviamente no llegaría a emitir como Uruguay a 2,48, pero podría beneficiarse de, aunque sea una caída del riesgo que le permita una evaluación distinta de sus activos. En el mundo, por suerte, hay como un olor a B corta, ahí están los datos de los PMIs, vamos a ver qué pasa con estos rebrotes que están apareciendo en varios lugares, en los estados del sur de Estados Unidos, hoy volvió a subir el número de muertos o de infectados en Italia y España, etcétera. Pero más allá de eso, da la impresión de que lo peor en el mundo ya pasó. De nuevo, esto puede ser bueno para Argentina. Y acá miren un tema de estímulo. Este es el estímulo que hizo Argentina, solamente 4,2% del PIB, comparado con países de Europa de más del 20%, muy por abajo de Brasil, muy por abajo de Estados Unidos. Entonces, bueno, un poco las limitaciones es que la pandemia le llega a Argentina con estos 3 problemas, que es hace 10 años que no crece, está en default y llevamos nuestro 13º año con inflación a 2 dígitos. Entonces nos agarró con una debilidad. O sea, el virus no es culpa de nadie, como vimos, algunos países como Brasil o Perú o Chile la pasaron hasta ahora peor que Argentina, ni que hablar de Uruguay, pero todos esos países, por lo menos financieramente, tenían una capacidad de respuesta que Argentina lamentablemente no tiene. Como todo el mundo, estamos mirando los índices de movilidad de Google, ven que Europa y Estados Unidos llegaron a su casi hacia normalidad, mientras que en América Latina estamos todos lejos y los peores somos Argentina y Chile, que seguimos todavía muy, muy lejos del estándar de movilidad, seguimos con digamos, 60% abajo de lo que deberíamos ser y por lo menos me parece que es un proxy bastante razonable para mirar el nivel de actividad económica, sobre todo en tiempo real, ¿no? Fíjense, este es el otro índice, el que está en la derecha, que es el que hace Oxford, que es el índice de stringency de la cuarentena, de nuevo. En este índice, Argentina es campeón mundial, y la verdad es que en este caso lo digo con mucha ironía, todos saben que los argentinos somos muy poco humildes, y si agarrás un economista argentino debe ser el colmo de la arrogancia. Así que en este caso mi punto de Argentina como campeón mundial lo digo en total ironía, porque tenemos una cuarentena dura y la pregunta que nos hacemos, y ahora le voy a mostrar los datos, es ¿para qué? Porque llevamos 4 meses, desde el 20 de marzo prácticamente estamos en cuarentena, por lo menos en el área metropolitana, que es 35% de la población, y hasta ahora, recién ahora está llegando el virus. O sea, que hoy se va a anunciar la apertura de la cuarentena cuando el virus está subiendo. O sea, nos tuvieron 90 días encerrados, casi con los hospitales funcionando al 20-30%. Entonces van a abrir ahora cuando las terapias intensivas ya están en 70-80% de utilización. O sea, y estamos abriendo claramente por presión política porque la gente no aguanta más. Fíjense los datos, por ejemplo, de abril, que son los datos que sacaron ya todos los países, algunos ya sacaron mayo también. Argentina cayó más que cualquier otro,
Creo que Perú cayó más, que justo no está en esta muestra, pero bueno, lo que diciendo es, tenemos una cuarentena dura y larga, y por ende tenemos también una caída muy profunda. Fíjense, obviamente, que antes de la pandemia Argentina también era el peor. O sea, marzo, que tuvo alguito de pandemia, fue el doble de peor que el segundo peor, y en febrero fue peor que México, que había sido el peor de esta muestra. O sea, venimos arrastrando problemas y encima nos cayó el virus. Fíjense la cuestión política. Empecemos primero por el eje del gráfico de la derecha, que es el gráfico que también ayuda a entender un poco la historia de Alberto Cristina. La pandemia al principio lo ayudó muchísimo a Alberto. Entonces, fíjense que la pandemia se dicta el 20 de marzo, llegamos a fin de marzo, principio de abril, donde la gente opinaba, 80 y pico por ciento de la gente decía que el manejo de la pandemia era bueno. Fíjense que el último dato, de la semana pasada, sigue diciendo lo mismo. Obviamente no es 80, es 59, la gente se cansó, pero en ese sentido Alberto tiene algún crédito. O viene teniendo, más allá de que, como ustedes saben, se equivocó en los PowerPoints, y tuvo que intervenir el embajador de Chile en Argentina explicando que los datos que había mostrado de Chile estaban mal, se equivocó con los datos de Suecia, se equivocó con los datos de Brasil. A nivel presentación de datos horrible, pero la gente dice, bueno, al final la mayoría de la gente en la Argentina estamos en 2.000 muertos, menos de lo que se muere por gripe en cualquier invierno, etcétera, etcétera. Entonces eso quizás le restó hasta ahora posibilidad de operación a Cristina, pero bueno, esta curva descendente, que es la verde, le está mostrando a Cristina que hay espacio. La segunda, ahí dice fuente Udesa, está incorrecto, esta fuente es de poliarquía. La de la izquierda sí es de Udesa, de la Universidad de San Andrés, y ahí sí se ve con más claridad que la gente se empezó a cansar, ¿no? Teníamos 57% en abril o mayo de opinión favorable a la marcha de las cosas. Ya en el informe de julio que salió esta semana quedó en 37. Entonces ahí ese debilitamiento de Alberto, lo curioso del debilitamiento de Alberto, es que uno dice, bueno, eso puede ser una buena noticia porque entonces la oposición, si quieren la centro derecha, el gobierno, lo que quedó del gobierno de Macri, podría aprovechar la situación, pero paradójicamente ese movimiento de centro derecha está todavía en peleas internas. O sea, tiene un núcleo duro, que es el 41% que votó con Macri, pero no avanza más. Y por otro lado, la debilidad relativa de Alberto es beneficio para el sector más radical del gobierno, para el cristinismo, por decirlo de alguna manera. Miren los datos, esto que les decía, y los comparo con Chile solamente porque sé que estoy en una audiencia donde hay mayoría de chilenos, y vemos que, fíjense, uno dice, miren qué bien Argentina, respeté los colores, ¿no? Chile es la roja, Argentina la celeste, aunque nos ganaron las dos Copas América por penales, parecería que Argentina le ganó a Chile en esta historia del coronavirus, pero acá es donde empiezan, fíjense como las curvas tanto de muertes como de casos se cruzaron en los últimos días. Entonces, mirando la experiencia chilena, uno dice, bueno, ahora viene el pico de Argentina. Entonces, no sabemos si el pico de Argentina irá tan arriba como el de Chile. Quiero decir una cosa muy importante, esto no está hecho per cápita, o sea que encima habría que pensar que Argentina tiene el doble de habitantes que Chile, o un poco más, pero al mismo tiempo, para hacer las cosas comparables, Chile, ustedes saben, ha testeado casi 7 veces más que Argentina por millón de habitantes. O sea, es lógico que en Chile se aparezcan mucho más casos cuando hacen las cosas bien en términos de tests. O sea, los casos de Argentina ocultos probablemente sean mucho más altos que los casos ocultos de Chile. Pero bueno, esto es para mostrar que parte de lo que pasa en Argentina es lunático, en términos de que vamos a abrir hoy al mediodía o en cualquier momento. Alberto anuncia la apertura parcial en el momento donde los casos empezaron a acelerar. Así que bueno, veremos qué pasa, y si no tenemos que volver a cerrar en 2-3 semanas. Y si tenemos que volver a cerrar en 2-3 semanas, los números que les voy a mostrar ahora de proyecciones económicas van a ser optimistas. Este es un poco los números que tenemos. Obviamente, como cualquier consultora, tenemos varios escenarios, pero nuestro escenario base es que a medida que se normaliza la oferta, es decir, empiezan de a poco a abrir los servicios que hoy están cerrados y las fábricas que hoy no están pudiendo llevar empleados a sus fábricas, etc., la economía se normaliza y solamente en un escenario de B corta cae 12,8.
Les cuento así, anécdota evidence, el otro día tuiteamos, perdón, esto y nos acusaban casi de kirchneristas porque, y digo, bueno, mirá que esto que estoy tuiteando no tiene mucho de optimista, es una caída de 13%. Pero ahora, también es cierto que veo posible el segundo escenario con forma de U, cayendo 15%. Y también les cuento, no les puedo decir quién es, pero nos han contratado un banco para expresar los escenarios y ellos quieren un escenario de 18, porque lo tienen que hacer por el Banco Central y mostrar las cosas. O sea, hay gente que está pensando, aunque sea de baja probabilidad, que el escenario de L puede ser, y yo creo que si bien tiene baja probabilidad, si tenemos que volver a encerrarnos fuerte dentro de 2 o 3 semanas, vamos a estar entre el escenario U y el escenario L. Pero bueno, de momento nuestro escenario base, el de mayor probabilidad, es una caída de 13, 12,8, y no le pusimos 13 por cábala, pero en realidad es medio lo mismo, y la verdad es que si cae 12,8 te está mostrando un arrastre, esto del statistical drag, que haría que solamente manteniendo el nivel del cuarto trimestre de este año, el año que viene crece 7-8%. Entonces, de ahí el crecimiento fuerte del año que viene, no es que espero que las cosas anden bárbaros, sino que le pongo el nivel. Acá lo que me parece que lo que los economistas no entendemos, ni en Argentina, y me parece que en otros países tampoco, por lo menos no lo he visto, es cuántos son, por un lado, el daño irreparable de las empresas que cierran, todo el daño hecho, que en Argentina es fuerte, en la cadena de pagos, y por otro lado, los economistas tenemos que entender mejor cuáles son las sustituciones del consumo, ¿no? Esto de que yo estoy hace 4 meses encerrado en casa, entonces no saco el auto, no gasto en nafta, no gasto en peaje, mis hijos no van a bailar y me ahorro plata por ahí, pero por otro lado la gasto en otras cosas. Entonces, claro, el que tiene el nightclub está fundido porque hace 4 meses que no puede abrir, pero a lo mejor yo lo compré, me renové la heladera o cosas, ¿no? Por ahí, no sé si ustedes los experimentaron, las casas no están preparadas para que todos los integrantes del hogar estemos full time y se rompen más cosas, y uno estando más tiempo en su casa se da cuenta de cosas que tiene que corregir y mejorar y termina gastando más por otro lado. Bueno, ¿cuánto es esa sustitución de gasto y cuánto es el efecto empresa, digamos, destruida, con relaciones destruidas, con contratos destruidos? Me parece que es algo que lo vamos a aprender ex post, pero hay de los dos factores. Esta es un poco la trayectoria, digamos, cómo llegamos al 12,8. Déjenme decirles que por lo que estamos viendo, nosotros hicimos esto hace un par de semanas, los datos de julio hiper recontra preliminares, porque digamos, no hay datos agregados de julio, están mostrando, nosotros habíamos pensado que caía un poquito, porque habíamos abierto un poco y volvimos a cerrar, y no estaría pasando. O sea, parte de que los argentinos no somos nada disciplinados para seguir los lockdowns hace que probablemente julio sea mejor. Así que ahí tenemos alguna cuestión optimista. También es cierto que si julio es mejor, la tasa de mejora de los próximos meses va a caer. Pero bueno, nada, son detallecitos del nivel de actividad. Bueno, ahí está la caída de abril lo que ustedes en Chile llaman el IMASEC, que en Argentina se llama EMAE, fuertísima, la más alta que la crisis de 2001-2002, por ejemplo. Y bueno, ahí está un poco el nivel. Acá lo que estamos diciendo es, si tomamos el dato de abril, la Argentina está en el 2006, en términos de nivel de actividad. Cuando tomemos el dato de todo el año, vamos a estar en el 2009. Esto es muy, muy deprimente, porque más allá de la pandemia, lo que estamos diciendo es que la Argentina hace 11 años que no crece. Y cuando digo diciembre estoy asumiendo, ¿no?, toda la recuperación que supuestamente en el segundo semestre. O sea, 10 años, 11 años sin crecer, quiere decir que la población argentina crece prácticamente al 1% anual, quiere decir que sin haciendo cuentas a números redondos, el promedio de los argentinos somos 10% más pobres de lo que éramos hace 10 años. Así que eso es una de las cosas graves. Y si quieren pensar a otra cosa para mí pesimista, después vamos a ver cosas más optimistas probablemente, es que hay toda una movida en Argentina para irse a Uruguay. Con la suba de impuestos, mucha gente está viendo, la gente de plata, por supuesto, está viendo cómo hacerse ciudadano uruguayo y renunciar a la ciudadanía argentina. Y por otro lado, el grupo de gente, de mis alumnos, digamos, graduados universitarios de entre 25 y 35 años,
están viendo cómo irse del país. Muchos en Argentina tienen pasaporte europeo, especialmente italiano y español, así que esos la tienen fácil, y otros están buscándole la vuelta. Entonces, digamos, de largo plazo, yo creo que esto no tiene todavía efectos macro, pero me preocupa mirándolo como diciendo, bueno, si la gente que tiene capital se va y la gente que tiene capital humano también se va, como que quedamos los peores, ¿no? Eso es algo que, de nuevo, es una exageración como lo estoy planteando, pero me parece que ese es uno de los temas que a nivel micro hay que ver. Bueno, cosas que quizás desde el punto de vista equity investors y qué sé yo, que van a funcionar bien, me parece que el ajuste por las buenas o por las malas llega, y una de las cosas que pasa es que el salario cayó en el 2018, el salario cayó en el 2019 y el salario va a caer como en el escenario bueno 10% este año. Y además la otra cosa que estamos viendo es que un mercado tan rígido como el de la Argentina, los sindicatos están empezando a aflojar. O sea, cuando muchos, salvo a LAN, ¿no? A la TAM le hicieron la vida imposible y ese es un caso aparte. Si alguno quiere charlar de eso, después charlamos. Pero sacando ese caso, cuando se planteó, bueno, yo no puedo abrir y no puedo pagar el 100% de los salarios, voy a pagar el 75% de los salarios, que es lo que hicieron muchas compañías industriales, los sindicatos dijeron, ok. Entonces, digamos, y los sindicatos que están trabajando, digamos, los esenciales, o donde el Estado no, los trabajadores públicos, donde el Estado no puede bajar los salarios, lo que sí me parece es que no va a haber aumento de sueldo digamos, incluso cuando vuelva a la cierta normalidad, los aumentos de sueldo de este año no van a alcanzar ni remotamente a la inflación, por eso digo que 10% es quizás optimista para el sector trabajo, en términos de caída. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la competitividad, la Argentina va a quedar relativamente bien de cara a lo que podría ser la pospandemia. Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces, digamos, ven un poco el rebote desde abril, mayo y junio fueron mejores, ahí tenemos ventas minoristas, ven que se ve esa vez asimétrica, y también vemos como, bueno, en el caso de los rubros más lógicos como farmacias o alimentos vendieron, digamos, la caída fue bastante menor que en otros rubros. Y fíjense que cuando miramos, esto es el acumulado de 5 meses, los alimentos en términos de producción industrial no han caído, mientras que, bueno, el tema automotores, 45%. Ustedes saben, Argentina tiene muchas fábricas automotrices para la economía que es. Y bueno, en este momento las fábricas, el dato de mayo, el de junio todavía no salió, pero el dato de mayo es que las fábricas están trabajando a menos del 10% de su capacidad instalada, porque obviamente en Argentina la mitad de los autos que se producen se exportan, y de esos el 70-80% va a Brasil. Brasil tampoco está comprando autos, entonces ese es un sector importante para la economía argentina y cuya perspectiva es complicada, y de hecho se anunció medio de casualidad, pero en el último mes hubo 3 compañías multinacionales vinculadas al sector que decidieron cerrar plantas en Argentina. Esto no es la pandemia, es una conjunción del problema de escala y el problema del clima de negocios. Una de las cuales es BASF, que tenía una planta de pintura que la muda a Brasil, otra es una francesa que se llama Saint-Gobain, que hace autopartes, y una tercera menos conocida, más chica. Bueno, esos son algunos de los problemas que vemos. Ahora, fíjense, como les decía, de julio, esto nosotros, digamos, los dos datos, si querés, para hacer una economía en real time, sí, digamos, otro sería tener datos de tarjetas, pero bueno, los bancos no los entregan esos datos, pero para hacer economía en real time miramos los datos de movilidad de Google o de Apple y el consumo eléctrico, y fíjense que el consumo eléctrico correlaciona muy bien con el dato de manufactura, y los datos que tenemos hasta ahora de julio, ven que hay un pequeño, o sea, del piso de abril, mayo y junio mejorando, y julio, que nosotros pensamos que iba a quedar igual o un poquito peor, está un poquito mejor. Estos son todavía datos muy preliminares, deben estar, hoy es 17 de julio, o sea, deben estar hasta el 13 más o menos, pero bueno, no está tan mal. Y ahí tienen un semáforo que a todos los consultores nos gusta hacer, con los más y los menos, y fíjense que los que son, nosotros llamamos, ponemos luz verde, o definimos mejor
a los datos cuando el último dato es mejor que el trimestre anterior desestacionalizado, entonces pueden ver que los focos verdes están vinculados al mercado alimenticio y en particular a la industria automotriz, solamente porque en abril se produjeron 0 autos, entonces solo se pueden mejorar. Cuando mirás el último trimestre tenemos el dato de junio, pero si no, bueno, como en casi cualquier país hoy tenemos mayoría de rojos. Vamos a lo fiscal y a lo monetario. Para no aburrirlos, fíjense, nosotros somos una de las consultoras que más benévolos estamos mostrándonos con el déficit fiscal. Estamos pensando en un déficit primario de 6 puntos del producto. Recuerden, el año pasado fue casi 0, fue 0,4. Y nosotros pensamos en 6 porque pensamos justamente que el gobierno va a poder licuar salarios públicos y jubilaciones. Si la inflación fuera más baja, o sea, si el dato de inflación fuera mejor, paradójicamente, creo que el déficit tenemos que subirlo un poco. Algunos de nuestros colegas, amigos y competidores están más en 7, 7,5, o sea, la verdad es que puede ser tranquilamente, depende de qué supuestos utilicemos, pero bueno, en cualquier caso, digamos, probablemente a ustedes les dé medio lo mismo, menos 6 o menos 7, en cualquier caso el gran tema es que no hay ningún acceso al crédito para esto y todo se financia con emisión monetaria. Entonces, digamos, el gran tema quizás hoy es qué pasa con la cantidad de dinero y cómo se maneja eso. Ahí vemos un poco las dos cosas por las cuales va a subir el déficit. Número uno, obviamente, todo lo que tiene que ver con el COVID. Recuerden que el gobierno le da 10.000 pesos, que son al cambio oficial unos $130 a millones de personas, y por otro lado paga la mitad de muchos salarios, de varios millones de salarios del sector privado. Y por otro lado, fiel a su raíz populista, el gobierno congeló tarifas hasta fin de año, entonces ya empezamos a ver con los datos que hay publicados hasta mayo cómo los subsidios están subiendo, porque bueno, si a mí me pueden cobrar la tarifa en pesos de siempre, cuando la generación está en dólares, ahí hay un problema y la diferencia esa la termina cubriendo el Estado, más o menos esto lo vemos subiendo. Para poner los números, el año pasado los subsidios a la energía solamente fueron 1 punto del PIB, este año van a ser aproximadamente 1,5 puntos. Y tenemos la esperanza de que el año que viene haya algún ajuste. Al mismo tiempo, como ustedes saben, el año que viene, en octubre, hay elecciones de medio tiempo, entonces habría que hacerlo lo más temprano posible en el año, porque si pasan los primeros meses y no hay ajuste, yo diría que las chances empiezan a bajar exponencialmente, digamos, porque no van a subir la luz y el gas a 1 o 2 meses antes, ¿no? Vamos a la parte moneda, porque el origen es puramente fiscal. Ven, esto está en millones de pesos, en miles de millones de pesos, y ya el Tesoro emitió en lo que va del año 1,17 billones argentinos, lo que sería trillion en inglés, o sea, el año pasado no había emitido prácticamente nada. Ahora, tengo que decir que frente a los prejuicios que los economistas mainstream tenemos contra esta gente que viene de otro palo, digamos para ponerlo en... Cuando uno compara el Banco Central de Chile, el Banco de la República de Colombia, con cómo presenta los datos, quiénes son los personajes con el Banco Central de Argentina, hay un mar de diferencia. Pero pese a todos esos prejuicios, lo que vemos es que estos tipos han esterilizado prácticamente todo. Ven que las LELIQs, del 1.100.000 que emitieron, se llevaron 300.000 en pases, que son como reverse repos, y se llevaron 890.000 en LELIQs, que es el instrumento de esterilización que tiene Argentina, con lo cual la base monetaria creció relativamente poco, así que eso se manejó de manera responsable. Ahora bien, nosotros creemos, y en eso no tenemos una visión muy diferente del resto de los colegas que siguen Argentina, es que la segunda mitad del año la inflación se acelera. Para que se den una idea, el primer semestre del año la inflación fue 13,6, y nosotros pensamos que va a ser aproximadamente 24, o sea, no hay una duplicación, pero casi una duplicación de la inflación para cerrar en 40. Y si me apuran, creo que es más 42 que 38. Pero bueno, nuestro número es hoy 40. Y la razón por la cual vemos esto es que el M2, como indicador de inflación futura, está creciendo prácticamente al 110%. Entonces la pregunta es, si se normaliza la economía, esos depósitos a la vista que están explotando, para que se den una idea, los últimos 30 días crecieron 15%. O sea, primero ustedes te tienen que preguntar quién es el loco que deja un depósito
a 0% de interés en una economía que tiene 2, 3 y 4% mensual de inflación. Pero bueno, parte de eso es justamente la pandemia. Es gente que no lo puede gastar porque no puede salir, porque hubiese gastado en otra cosa y no lo gasta. El cepo al dólar te ayuda porque muchos comprarían dólares. No todo el mundo sabe cómo operar el dólar bolsa y qué sé yo. Hay mucha evangelización financiera que se está moviendo, pero bueno, va de a poco. Bueno, a mí me parece que cuando se normalice la actividad económica, esos depósitos o van a ir a transacciones o irán al dólar, si no pueden ir a transacciones, de manera que ahí es donde vemos a la inflación en una dinámica mucho peor en la segunda mitad del año. Y hemos hecho algún cálculo, o sea, si ustedes miran el M2 en Argentina está tradicionalmente en torno del 9%, fue mucho menos el año pasado porque, ¿se acuerdan del programa que había hecho Guido Sandleris? Era recontra restrictivo, entonces se fue a 7%, pero un promedio de largo plazo de 9% en el M2, bueno, estamos en 12%, o sea, sobran 700.000 millones de pesos, sobran 700 billones de pesos, 3 puntos del PBI, y, bueno, ¿cómo va a ser? Uno dice, bueno, pongámosle que no vuelve a 9, vuelve a 10, como en otras épocas de CEPO, como en 2013, bueno, entonces sobran 2, sobran entonces 500.000 millones de pesos, qué sé yo. Eso es un riesgo inflacionario. Ahí están nuestras proyecciones, como ven, nosotros bajamos nuestra proyección de inflación a 40, en un momento era 45, pero subimos la del año que viene, porque lo que no tenemos claro es esto, digamos, por ahí con controles de precios y qué sé yo, el gobierno logra que más o menos la inflación se quede en este 40, pero tarde o temprano las presiones van a salir. O sea, ustedes piensen que la Argentina tiene pandemia, que sigue un montón de servicios que no están subiendo. Ha habido deflación de la educación porque los colegios han tenido que devolverle parte de la plata a los padres para que paguen. Que las tarifas están totalmente congeladas, que hay un esquema de precios máximos y un esquema de lo que se llaman precios cuidados, que son esos deals you can't reject que tiene el gobierno con los empresarios. Bueno, todo eso, como sabemos, son ollas a presión. Lo que no tenemos claro es cuándo se destapan. Y de la misma manera creemos que el tipo de cambio tiene que empezar a despegar. Estamos hablando del tipo de cambio oficial, ese que hoy está en 71, lo vemos cerrando en 89 para fin de año. Un poco lo que tenemos en la cabeza con el tipo de cambio es que, si bien el tipo de cambio, y ahora les muestro el gráfico, no está tan mal valuado desde el punto de vista histórico, para la situación de una economía cayendo 13, 14 puntos, y el default y todo eso necesita otro tipo de cambio como ayuda para salir. Y al mismo tiempo creemos que probablemente el año que viene haya cierta apreciación porque las elecciones se llevan bien con la apreciación, ¿no? La apreciación genera efecto riqueza, la depreciación genera efecto pobreza, y como los argentinos pensamos en dólares, eso los políticos lo entienden. Entienden pocas cosas, dirían los políticos, pero esa en términos económicos la terminan entendiendo bien. Fíjense en la historia de las reservas. Las reservas están en 43.000 millones, una cosa por el estilo, pero las reservas netas son 12. Y acá déjenme contarles en 2 minutos cómo funciona. Esto es la clásica frazada corta de la economía. O sea, el gobierno dice, bueno, yo no quiero perder reservas, entonces pongo un cepo, pongo estas FX restrictions para que nadie pueda comprar dólares. Cuando vos pones esas restricciones y no puedes importar, te das cuenta que eso te afecta al nivel de actividad, porque las firmas no necesitan insumos para importar, y bienes intermedios y repuestos. Digamos, nota al pie, si ustedes viven en la Argentina, que no se les rompa ningún electrodoméstico. En mi casa estamos buscando una resistencia de un secarropa Whirlpool, creo que ya llamamos hasta la luna, no hay, ni Whirlpool tiene, ni nadie tiene. Bueno, así es la situación en Argentina, ¿no? Vas a un supermercado en Montevideo o en Santiago y te parece Disney. Los faltantes. Obviamente al lado de Venezuela estamos excelentes, pero no, tenemos todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, no podés importar, entonces, digamos, te cae el nivel de actividad. Entonces, bueno, afloja un poco el cepo, empiezan a comprar dólares, y bueno, yo no quiero que se devalúe tanto, entonces vendo reservas. Entonces, estás en digamos, no podés tener todas. Entonces, bueno, en este momento tenés 12.000. ¿Cuál es el número crítico para el central? 10.000. Bueno, supongamos que llega a 10.000. Yo creo que van a tener que empezar a dejar de vender reservas y a devaluar, porque tampoco pueden tener un cepo mucho más restrictivo que el que tienen actualmente. Entonces, ahí es donde esa es un poco la dinámica que estamos viendo, y yo creo que el gobierno está esperando hacer el acuerdo con la deuda, y ahí va a aflojar un poco el cepo, y ahí vamos a ver
un crawling peg o un crawling peg más acelerado, o un salto discreto un día que nos despertamos y el dólar está más arriba, y después seguir con un crawling peg mucho más controlado. Esos son los dos modelos que vemos. Como ven, Argentina tiene un superávit comercial muy generoso, pero no, las exportaciones están cayendo, o sea, no hay mucho para celebrar. Acá el superávit comercial es básicamente puro desplome de importaciones. Estamos en 12.000 millones de dólares últimos 12 meses. Bueno, ahí tienen que cuando tenemos que mirar el dólar, tenemos que mirar el dólar y sus brechas. Hoy esas brechas están, digamos, en los dólares que se pueden operar 60%, si vas al mercado negro 75% de brecha. Y la otra cosa importante que les quiero mostrar es que los argentinos aprendimos. O sea, si miramos contra el cepo del 2011, le tomó 3 años para que la brecha llegue a donde está ahora. Y a nosotros ahora en 100 días, 100 y pico de días, llegamos a estas brechas que en algún momento llegó al 100%, que ahora, como les mostré, están en el paralelo, por ejemplo, están en un poquito menos del 80%. Y fíjense que el gobierno, y como yo les dije, fíjense que la tasa BATLAR, que es la tasa que pagan los bancos por depósitos en pesos, parte de la historia de esta brecha tan grande fue porque la tasa en plena pandemia se hizo puré, y ahí es donde el Banco Central dijo, no, nos obligó a los bancos a pagar mucho más, y eso trajo la brecha para abajo. Es donde digo, bueno, digamos, si bien uno puede no coincidir con un montón de cosas con el gobierno, no son terraplanistas, o sea, en términos de que si subí la tasa te baja la brecha. En ese sentido creo que las restricciones de la economía la entienden bien, y vos decís, bueno, pero ¿qué pasa con los bancos? Si los obligaron a pagar más, bueno, los compensaron con los encajes, con lo que los reserve requirements, le dejaron poner parte de los encajes en LELIX, de manera que cuidaron un poco los balances de los bancos. Yo creo que al final del día son perdedores netos de este esquema, pero perdieron mucho menos de lo que podrían haber perdido. Creo que fueron el central, dentro de un contexto muy adverso, fue relativamente cuidadoso. Y este es el tema del tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio promedio de junio fue 69.54 por dólar. El tipo de cambio promedio histórico medido en plata de hoy fue 66.10, por eso les digo que está bastante en línea con el promedio histórico. Pero bueno, yo creo que la Argentina no está para tener el promedio histórico. Hoy la Argentina tiene que tener un tipo de cambio más parecido a lo que quizás era en 2004, 2005, 2006, dada la situación en la que se encuentra. Y por otro lado, si ustedes miran como referencia el tipo de cambio contado con liquidación, el Blue Chip Swap, no está tan diferente de lo que estaba en 2002-2003. Entonces, mi impresión es que no hace falta que el oficial vaya al nivel del Blue Chip Swap, pero sí es importante que despegue de los niveles en que está ahora. Bueno, y lo último, porque ya veo que estoy también medio sobre el límite de tiempo para tener buen tiempo para hacer preguntas, es el tema de la deuda. Aparte, ya lo dije, esta es la cuarta oferta, son 53 dólares de oferta. Ven que la deuda en la Argentina en realidad no es tan grande. Nosotros debemos 207.000 millones. El año pasado el PBI fue 400 y pico de mil millones. Con la caída de este año y cierta devaluación esperada, va a terminar en 380, 390. O sea, no es una deuda que esté fuera de control, ni mucho menos. El problema es que no tenemos acceso al mercado. O sea, la insostenibilidad de la deuda argentina no es porque sea mucha, sino por un problema gigante de liquidez y de credibilidad. Se los dejo después para que lo vean, si después Credit Corp va a distribuirla, y tenemos la distribución de la deuda. Acá no hay mucha historia. Los temas legales, que por ahí algunos de ustedes hasta los conocen mejor que yo, hay todo un tema donde Argentina amenazó con jugar esta estrategia Pac-Man, de agrupar distintos los bonos. Bueno, eso es parte de lo que se está discutiendo. Al mismo tiempo, los acreedores de los bonos del canje 2005 hicieron el push y lo consiguieron, de conservar el indenture 2005, en donde necesitas 85% de aceptación. O sea, la deuda son varios temas complejos. Fíjense un poco las valuaciones de la deuda. Para nosotros y para todo el mundo vale 53 dólares. Hay como una convención de usar un exit yield del 10. Francamente, hay días, como por ejemplo ayer, que veo que el sindicato de camioneros bloqueó a Mercado Libre en un acto básicamente mafioso. La mejor empresa, la empresa argentina más importante del mundo, que vale más que 5 veces más que YPF, hoy en Argentina está bloqueada por los camioneros. Entonces digo, bueno, el exit yield tiene que subir
Por otro lado, ves qué pasa con los países que acordaron la deuda. Vimos el caso de Ecuador recientemente, como después del acuerdo la deuda voló. Entonces, bueno, a lo mejor después de un acuerdo puede ir hacia 8. Bueno, ahí están un poco las sensibilidades. Y ahí está un poco el tema del canje, cuándo el canje va a ser válido o no. Y hay toda una historia ahí legal de Argentina. Y esta es un poco lo que se llama la estrategia Pac-Man de redesignación para poder en la etapa 2 reagrupar los bonos, llegar al mínimo de las Collective Action Clauses y poder reestructurar. Yo creo que la Argentina tendría que dar una señal y un compromiso de que no va a hacer esto, y eso creo que probablemente generaría buena voluntad de parte de los acreedores, y si no va a hacer eso va a tener que pagar un par de dólares más para que los inversores, compensar por el riesgo de que la Argentina no haga la estrategia Pac-Man. Ahí tenemos todas las valuaciones que fueron saliendo. Ven que, como les decía antes, las diferencias ya se han achicado. Si comparan el BlackRock original con el Guzmán 1, es un océano. Cuando comparan los últimos datos, ya vemos que las variaciones son muy pequeñas. Entonces, de ahí mi optimismo de los primeros minutos de la charla. Y por último, y para cerrar, ahí les dejo todas las proyecciones al 2023. Si ustedes me preguntan cómo sabes que va a ser el tipo de cambio en el 2023, y bueno, digo, estas son las cosas que hacemos los consultores, de tratar de imaginarnos una situación, pero no voy a perder ni 20 segundos en defender un número del 2023 en un país tan volátil como Argentina, en donde puede ser el triple o un tercio tranquilamente. Y con esto paro acá, así tenemos tiempo para charlar y discutir los temas que ustedes quieran discutir. Andrés, mil y mil gracias por la presentación, espectacular. La verdad es que cada vez uno cree entender más Argentina, pero cuando escucha una buena presentación como la tuya, queda claro que no, que hay mucho siempre que aprender, que entender, así que espectacular. Bueno, les recuerdo a los participantes que en el botón de Q&A pueden enviar las preguntas, ya tenemos varias, y voy a empezar por lo más picante que tenemos y que hemos recibido, un poco lo político, ¿sí? Y lo mezclo con otro tema relevante que hemos conocido recientemente. La pregunta es específicamente que nos hacen, perdona que abro esto acá, ¿por qué Fernández, ¿por qué Macri, dice, no pudo levantar el país con su visión de apertura pro mercado? Porque como que no fue exitoso al final, si bien arrancó la primera parte de su gobierno como teniendo relativo éxito. Y eso lo quiero unir ahora, eso es como el lado Macri, ahora en la actualidad. Conocimos unas noticias sobre una compañía agrícola, Vicentín, y alguna discusión sobre como de alguna manera, intención de expropiar o intervenir la compañía, que creo que ha generado bastante debate dentro de Argentina. ¿Cómo ves eso desde el punto de vista político, desde el punto de vista inclusive de confianza inversionista? Perfecto. Bueno, son dos preguntas súper interesantes. Empiezo por la de Macri. Y ahí, por supuesto, yo fui uno de los tantos que se equivocó, porque yo era muy optimista con Macri y viví ese proceso, digamos, y lo viví con el mundo inversionista también. A ver, creo que hubo tres factores. La herencia de Cristina era mucho peor de la que Macri imaginó, y ahí empiezo a hablar del... Primero, déjeme los títulos y después entro en el contenido. Primero, la herencia era mucho peor. Macri tuvo muchos errores en cómo atacó ese tema, y el tercero es la mala suerte que siempre hay que tener. Y empiezo por lo fácil. La mala suerte se llama timing de la Reserva Federal para cambiar las tasas de interés, que era algo que podía pasar, pero pasó. No era obvio que pasaba, pero pasó. Y la segunda, la peor sequía en 50 años para un país eminentemente agroexportador como Argentina. Eso se jugó una muy mala pasada. Pero eso, bueno, mala suerte. A ver, creo que, Cristina dejó una herencia, y el primer error de Macri fue haberla diagnosticado mal. Ellos tenían esta visión muy soberbia, muy argentina, diciendo, bueno, como nosotros somos buenos, porque piensen que pusieron al mejor equipo, de verdad, yo creo que pusieron al mejor equipo de los últimos 50 años. Cuando vos ves nombre por nombre, eran todos tipos, PhD del MIT, que Oxford, que Cambridge, que esto, que toda gente de primera.
pusieron, no sé, al CEO de Shell a manejar la energía, o sea, vos decir, comparado con lo que muchas veces tuvimos en Argentina, nunca hubo un equipo, por lo menos con credenciales. Bueno, yo creo que ahí pecaron mucho de soberbia. Como nosotros somos buenos, el mercado nos va a creer, el mercado nos va a prestar, seamos, bueno, entonces, primera cosa. Segunda cosa que creo que se equivocaron es que no supieron jugar el juego de la política. Entonces yo creo que hay mucha gente que los critica a Macri por decir, tendrías que haber hecho un ajuste fiscal más rápido, así dependías menos de los mercados. Yo creo que esa opción, que si bien técnicamente es correcta, políticamente es incorrecta, porque no había espacio. Macri llegó al poder y la gente tenía un nivel de prejuicio frente a un empresario millonario, digamos, y hay una diferencia espectacular con Chile, digamos, porque digamos, los argentinos en ese sentido somos muy franceses, desconfiamos del tipo que tiene plata, no lo felicitamos porque hizo plata. Entonces, con el nivel de prejuicio yo creo que Macri no podía hacer un corte más grande. Sí creo que se equivocó, por ejemplo, haciendo lo que se llamó esta reparación histórica, que es dándole un montón de plata a los jubilados que no necesitaban esa plata y que lo iban a votar igual y que eso generó todavía una presión adicional. Después hubo algunos errores puntuales muy claros, como cuando fue el famoso 28D, cuando le quitó la independencia al Banco Central en Cámara, básicamente por más que formalmente no se la quitó, digamos, si bien a nivel local es un tema de charla de pasillo de facultad de ciencias económicas, los puedo decir porque mis conversaciones diarias con inversionistas fue un escándalo. Ahí fue, digamos, no miraron bien. Pero bueno, también hay una cosa que hay que decir, el argentino le gusta el populismo. O sea, porque uno dice, bueno, Macri, recuerden, ganó en el 2015, volvió a ganar en el 2017 y déjeme decirle, puso un candidato malísimo en la provincia de Buenos Aires y ese candidato malísimo le ganó a Cristina Kirchner. Y yo me acuerdo de haber estado en Santiago en diciembre diciendo, bueno, ahora sí el gobierno acumuló poder, el gobierno contaba con esto que llamaba la lluvia de inversiones, porque somos buenos, porque somos pro mercado, y todo el mundo dice, bueno, después de las midterm elections, si la sacás a Cristina del medio, de ahí de verdad viene la lluvia de inversiones. De ahí de nuevo con la soberbia yo creo que la cagaron y nunca vino la lluvia de inversiones y a medida que la iban cagando, decís, bueno, la probabilidad de que vuelva Cristina es más alta y entonces cualquier chance de inversión de largo plazo en Argentina iba para atrás. El propio Macri, después de haber subido 600% la tarifa de luz, empezó a congelar las tarifas, él mismo empezó a ser un poco más populista, tratando de recuperar popularidad. Y el último error que marcaría de los muchos, y de nuevo yo tengo grandes amigos que estuvieron en ese gabinete y en ese Banco Central, fue una estrategia política que a él le servía, que es decir, soy yo o el caos. El problema de decir soy yo o el caos es que por un lado está bueno, polarizás y entonces la gente que le tiene miedo a Cristina te vota. Pero el problema de decir eso es que cuando gana el caos, viene el caos. Es un self-fulfilling prophecy. Entonces, claro, cuando Macri perdió las PASO por escándalo, las primarias, bueno, era cuestión de hacer cola para vender. Y una vez que, digamos, quien entiende los mercados sabe que una vez que tenés ese sell-off en un mercado, digamos, no es un sell-off en Wall Street, es el sell-off en un mercado ya súper débil, con recesión y todo, chao, no volviste nunca más. Y después encima, obviamente, en el fragor de la batalla tomaste manotones de ahogado, como por ejemplo lo que creo que fue un gran error, fue el reperfilamiento de la deuda en pesos. Hubieses emitido del Banco Central y pagarla, eso era mejor que reperfilar la deuda, por ejemplo. Pero bueno, nada, también hay que ser condescendiente con el tipo que está en la batalla desesperado en medio de una elección tratando de salvarla. Pero bueno, entonces, de nuevo, mala suerte, una herencia terrible. Para poner algún número de la herencia, Cristina Kirchner duplicó el número de pensionados. Teníamos 3,5 millones de jubilados, hoy tenemos 7 millones. No hay aparato fiscal en el mundo que pueda bancar eso, salvo que seas Noruega o alguno de los países árabes con los fondos petroleros, para bancar una duplicación de jubilaciones. Bueno, justo. Vicentín fue una de esas cosas que muestran las batallas políticas. Vicentín, no sé si la conoces, es una empresa, una de las 3, 4 grandes empresas argentinas cerealeras que compiten en el mercado con los Bunge, con los Dreyfus. Es un mercado en Argentina muy competitivo y muy bueno. Y uno podría decir, esta gente de Vicentín era gente, digamos, que jugaba al límite en términos de las relaciones debt to equity. Vamos a ponerlo así, tenía activos muy buenos, pero tenía un nivel de deuda, bueno, con las PASO y probablemente con algunas posiciones, todo ese castillo se fue desarmando.
Le quedó debiendo plata por un lado a bancos locales, por otro lado a un montón de bancos internacionales y por otro lado a muchos productores. Eso es la primera vez que pasa que alguien, digamos, que alguien entre en bankruptcy protection y le deba plata a los bancos es normal, que alguien le deba plata al productor de soja y al acopiador y a toda la cadena de valor. Entonces, bueno, es mucha la deuda de esta gente y la empresa está en Chapter 11. Ahí el gobierno, creo que porque Cristina Kirchner metió su cuchara, decidió expropiarla. Fue una decisión muy mala. De hecho, yo me acuerdo, yo hago un podcast semanal de economía argentina de 3 minutos y mi título fue Una mala idea en un mal momento. Porque a veces las cosas, la vida te sonríe y vos te podés equivocar. Pero cuando estás muy apretado, tomaste una decisión mala. Bueno, lo que generó eso fue primero que toda la provincia de Santa Fe, que es donde está Vicentín, se paró en andas y dijo, bueno, la propiedad privada es sagrada. Y por otro lado, estás en concurso de acreedores, la empresa está en manos de un juez en este momento. O sea, no tenía ningún sentido. Yo creo que, bueno, el gobierno se echó para atrás en esto, pero las declaraciones de Alberto Fernández fueron cada vez más, ayer dijo, o anteayer, me equivoqué con Vicentín porque pensé que la gente le iba a aplaudir. O sea, está diciendo, yo soy demagógico, yo hice esto porque pensé que me iban a felicitar. No está diciendo que la idea era mala, de que la propiedad privada es sagrada y que, o sea, y además lo más gracioso es que el banco que más plata le prestó a Vicentín es el Banco Nación, como el Banco Estado en Chile. Entonces, el Estado ya tenía, digamos, un rol en el concurso de acreedores para pensar soluciones creativas y proponérselas a los accionistas. Si quería hacer un debt to equity, por ejemplo, con las acciones del Banco Nación y juntarse a otros acreedores argentinos, seguramente eso hubiese caminado. Todavía lo pueden hacer, y todavía están pensando en alguna solución así, con fideicomisos y con cosas. Pero eligieron la peor de todas, y yo creo que en parte esto obedece a la pelea interna. Según parece, la persona que le trajo esta idea a Alberto es una senadora mendocina que es ultra kirchnerista. De ahí viene, me parece, la historia con la cuestión de Vicente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pasemos a lo fiscal y voy a tratar como de unir algunas preguntas que han llegado con el corto plazo, con el largo plazo, pero además algunas cosas que has mencionado, acabas de mencionar del tema político, ¿no? Primero, ¿cómo crees que va a evolucionar el tema fiscal? Nos preguntan si seguirá permeando a las provincias. Eso me parece que es algo tal vez de corto, mediano plazo. Pero a largo plazo, pues es claro, si todos los países del mundo van a requerir mayores impuestos, pues en el caso de Argentina sí que es cierto, ¿no es cierto? Pero asimismo, precisamente tenemos en mente lo que intentó hacer Mauricio Macri, de hacer, digamos, lo que debía hacer. Y al principio los mercados y todos los inversionistas creo que fuimos bastante optimistas por el ajuste que se pretendía hacer. Entonces todo esto lo uno a la situación actual, lo que bien dices, los argentinos nos gusta el populismo o a los argentinos les gusta el populismo. Entonces uno se pregunta es, sí, hay que subir impuestos en todas partes del mundo, en Argentina también, ¿cómo lo van a lograr para no tener un segundo capítulo o incluso peor que el que pues tuvo Macri cuando intentó precisamente ajustar las cuentas? Perfecto, bueno, muy interesante, muchos ángulos para ver ese tema. Primero, a ver, el déficit, como les digo, va a ser de 6, puede ser de 7, pero la verdad es que si uno hace el ajuste del déficit ajustado por el ciclo, eso es la cuenta típica de déficit estructural, no es tan grande el déficit. Argentina, justamente porque Macri lo dejó chiquitito y buena parte del aumento del déficit de este año es COVID. Entonces, si bien obviamente no es que tengamos un superávit estructural, no lo tenemos, no es tan difícil, así que desde el punto de vista numérico no estamos tan mal. La segunda cosa interesante para pensar acá es que nosotros estamos pagando el déficit con un impuesto no legislado, que es el impuesto inflacionario. Ese es el impuesto que estamos subiendo en Argentina. Es cierto que Alberto subió impuestos al principio de su gestión y es cierto que hay en vista algún impuesto adicional muy malo, pero muy poquito, muy chiquito de impuesto, aparte del impuesto a la riqueza que ya pagamos, están pensando en un impuesto a las grandes fortunas que solo pagarían aquellos que tienen más de $3 millones, etc. O sea, no van a recaudar mucho con eso.
sigue generando mal clima de negocio, si querés, porque es triple imposición sobre ganancias, sobre bienes personales, sobre más de 3 millones, etc. Anyway, pero el hecho de que Argentina no está acumulando deuda, porque lo financia con impuesto inflacionario, le deja por ahí un poco más tranquila que el resto de los países en términos de cómo financiar. Claro, vos me vas a decir, pero si tienen la idea de bajar la inflación, en algún momento ese impuesto hay que reemplazarlo con algún impuesto de verdad. Entonces ahí lo que yo me pregunto, para mí la estrategia es que no hay que subir impuestos, hay que bajar el gasto. Ahora, si lo van a hacer, ahí es donde yo digo, bueno, vamos a de acuerdo con el FMI y esta gente tiene su ideología. Entonces me parece que estos tipos van a ir más por un lado de suba de impuestos, quizás algo disimulada, cambiando, o sea, en Argentina, un país de alta inflación, una de las cosas fáciles de subir impuestos es cuando vos los mínimos no imponibles no los ajustás por inflación, los ajustás por inflación menos algo, todos pagamos más sin darnos cuenta, de ganancias, de bienes personales. Me parece que irían por algo de eso, pero bueno, primero no tengo claro que van a bajar la inflación. O sea, eso es de largo plazo cuando reemplazan el impuesto inflacionario, ¿por qué? También, como les digo, esta es una oportunidad para hacer el ajuste porque los salarios públicos, digamos, en orden de prioridad, las jubilaciones, número uno, y después los salarios públicos, yo creo que van a ser diluidos. Y acá entro en una gran discusión. Ustedes saben, ideológica, no ideológica, sino de la grieta de los economistas. Los economistas más heterodoxos les encanta decir que Argentina tiene una restricción externa. Que en parte es cierta, es decir, bueno, cuando vos creces, las importaciones tienen una electricidad alta, no te alcanzan los dólares, entonces tenés que devaluar y eso genera efecto pobreza y todo eso. Pero mi pregunta, mi punto, y es donde estamos los economistas, si querés más ortodoxos, llamémoslo así, es que el problema de Argentina no es de restricción externa, sino de falta de ahorro. O sea, y sobre todo de falta de ahorro del sector público. También los argentinos somos bastante consumidores, pues al ser cortoplacistas ahorramos poco y además al no tener un mercado doméstico de ahorro, tenemos ese problemita también. Pero yo creo que si la Argentina ahorra, o sea, el tipo de cambio, también a veces los gobiernos creen que pueden manejar el tipo de cambio real. Con suerte pueden hacerlo con el nominal. Entonces, si vos conseguís ahorrar, el tipo de cambio real se te va a ajustar bien solo. Y vas a tener, y la verdad es que cuando vos mirás las cuentas macro de Argentina en los últimos 15 años, el patito feo de Argentina son las exportaciones, que incluso crecieron menos que la inversión es una vergüenza también, pero las exportaciones están abajo de la inversión. Entonces necesitamos, para mí, ahorrar más. Y eso es ajuste. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver cómo es la economía política para vender ese ajuste sin venderlo. En realidad, para que ocurra ese ajuste tratando de ser nacional y popular. No, en ese sentido, la verdad, no envidio en nada estar en los zapatos de Alberto, que igual no se plantea la discusión como la estoy planteando yo, pero los problemas los va a tener igual, se plantee o no se plantee la discusión. Un escenario complejo en todo caso. Oye, y tal vez esto me lleva a la siguiente pregunta que tiene que ver con ese incremento increíble, notable de liquidez de la base monetaria o en general de los agregados monetarios. La pregunta es, ¿en qué momento crees que el Banco Central va a empezar poco a poco a quitarle el pie al acelerador en el financiamiento al Tesoro? ¿O esto va ligado netamente al tema fiscal? O sea, como que todas las variables juegan al mismo tiempo, ¿no es cierto? Pero por otro lado, bien lo mencionabas, seguramente puede haber más inflación. Entonces, ¿cómo te cuadran estas cosas? Yo sé que es muy difícil la pregunta, pero ¿cómo te cierran las cosas, inflación fiscal y la emisión monetaria hacia los próximos par de años? Mira, me parece que el próximo año y sobre todo por los próximos 6 meses el déficit fiscal va a seguir súper alto y van a tener que emitir no matter what. Vamos a ver si el año que viene pueden bajar sustantivamente el déficit y ahí van a emitir menos. Para mí el gran pasa no pasa para sacarle la ficha al Banco Central es si se animan a subir la tasa de interés en esta segunda mitad. ¿Cómo lo veo yo? A ver, vos vas a seguir emitiendo y hoy la esterilización al Banco Central le es fácil. ¿Por qué? Porque los bancos, te digo, últimos 30 días los depósitos crecen al 15, o al 10, todos los depósitos, y los créditos crecen al 4,5. Entonces, el banco está inundado de liquidez y del otro lado está el Banco Central diciendo, bueno, déjame esterilizar. Y los bancos, encantados de la vida, compran los bonitos del Banco Central porque no tienen qué hacer con la plata. Bueno, en la medida que esta ecuación no cambie, es decir, los que tenemos depósitos en las cuentas de ahorro, en las cajas de ahorro, en las cuentas corrientes, empecemos a gastarlos,
ya los bancos no van a nadar en liquidez. Y entonces el Banco Central, si quiere seguir esterilizando, va a tener que tolerar una suba de tasa. Entonces nosotros, esta es la tasa de política, que hoy está en 38, la vemos a fin de año 44, y la tasa Badlar, que es la tasa de depósitos de más de $1.000.000, que hoy está en 30, la vemos en 34, 35. Ahora, eso me parece que es un escenario en donde la inflación, como les digo, sube pero no se descontrola, donde el dólar sube pero no se descontrola. Ahora, si vos me decís, mirá que el Banco Central ni a punta de pistola te toca la tasa, y se queda en 38, y bueno, tenemos que cambiar los números. Y la inflación va a ser más alta, y el dólar va a ser más alto. ¿Y cuánto más alto? Bueno, esa elasticidad no la tengo muy clara, pero que va a ser más alto, va a ser más alto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Oye, y hablando precisamente del tema de la negociación de la deuda, una vez se alcance un acuerdo, y digamos haciendo el supuesto de que efectivamente se logra, ¿tú crees que puede haber un relajamiento o una eliminación de los controles cambiarios en los próximos meses o trimestres? Creo que sí, creo que sí, creo que no va a ser completa, ni mucho menos. Esta gente cree en financial repression, digamos, pero también está claro, y lo vivimos en la vez anterior, que los controles de cambio, por un lado, generan los incentivos perversos, o sea, el exportador tarda todo lo posible en traer la plata, y el importador se apura a pagarla, entonces gente genera una salida de dinero. En el margen hay gente que hace cosas ilegales, como exportar soja a través de Paraguay o parte de Uruguay, digamos, que no es macroeconómicamente relevante, pero empezás a escuchar los casos. Además genera mucha corrupción, porque hay un señor en algún lado que autoriza un pago. Hoy tenés pagos de hasta $1.000.000 para importaciones liberados, pero si vos tenés que importar por 2 millones, bueno, entonces tenés todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que, y la otra cosa es que, bueno, como el nivel de actividad, digamos, los países que abrieron la economía lo tienen mucho más claro. O sea, esto es una economía global. Hoy, o sea, no sé, Argentina, un caso exitoso en Argentina es Toyota. Toyota hace pickups en Argentina para el mundo. Es una de las 3 plantas fuera de Japón que hacen la Hilux. Entonces, estos tipos tienen una demanda que no importa Ahora, Toyota, y además desarrolló proveedores en Argentina, un caso realmente buenísimo, pero parte de los proveedores siguen siendo proveedores externos. Y si a Toyota le cuesta importar, ¿qué quedamos para una pyme industrial del conurbano que tiene 50 empleados? O sea, digamos, nosotros hablamos a veces con alguna de estas empresas grandes y tienen problemas para importar. Uno pensaría que, bueno, si sos Toyota, no, estás bien. No, sí, seguro tiene menos problemas que otros, pero tiene problemas. Entonces se tiene que juntar toda la cámara de productores automotrices para ir a negociar, que bueno, entonces te importo 200 millones nada más este mes y el mes que viene me dejas 250. A ese nivel, digamos, un auto, si el amortiguador viene de afuera, no podés reemplazar. Toyota no te pone un amortiguador caserito fabricado en el Gran Buenos Aires. O es la marca X que se produce en Turquía, o la marca Y que se produce en México. Estoy inventando el caso porque no sé nada de amortiguadores, pero es así. Otro amortiguador no va dentro de una Hilux. Entonces, tenemos muchos problemas por ese lado. Perfecto. Bueno, nos llega una pregunta sobre la banca argentina. ¿Cuál crees que será el futuro de la banca argentina al extinguirse el negocio de tesorería que ha permitido generar utilidades en los últimos años? ¿Crees que habrá una consolidación en la industria considerando el muy bajo nivel de bancarización? Pregunta difícil. Yo creo que el negocio de tesorería en la banca sigue, porque vos todavía tenés en Argentina una porción gigante de depósitos a la vista, que por más que vaya a bajar, digamos, la inflación te genera esos negocios de que hay siempre un capital de trabajo a tasa cero, cuando la tasa, el costo de oportunidad para un banco es colocarla en una LELIQ al 38. Entonces, digamos, estoy de acuerdo que no están en su mejor momento y que tenés el tema de la escala y que tenés muchos bancos en la Argentina, sí, pero ese negocio no lo veo mal. Yo creo que quizás la amenaza para los bancos argentinos son las fintechs. Los bancos argentinos se quedaron muy retrasados, y entonces, y al principio de este gobierno encontraron una oreja en el Banco Central, que son más del siglo pasado, y le empezaron a poner trabas a las fintechs. Cuando apareció la pandemia y las fintechs era la única forma de mucha gente
de conseguir formalidad, volvieron a dar marcha atrás. Y ahí entonces aparecieron 3 o 4 bancos que se juntaron para hacer alguna plataforma, pero creo que llegan tarde. Yo creo que esa es la gran amenaza. Y sí, la verdad es que me parece que va a haber cierta consolidación, pero pensando más por las fintechs que por el negocio de tesorería. Perfecto. Por Oye, otro lado, siempre nos perdóname, hacen... Daniel, perdón. una aclaración, digamos, dentro de este panorama hay una buena noticia, que es que justamente como el gobierno paga por banco todos estos subsidios, mucha gente que además tuvo que ir a la sucursal a hacer cola por ventanilla y todo eso, digamos, a medio que a punta de pistola consiguió abrir cuentas en los bancos. Entonces esto también es bueno porque si mucha de la gente que está en el mercado informal empieza a operar un poco más por bancos, te da un poco más de materia prima para seguir operando. La buena noticia dentro de la mala noticia de la pandemia, si querés. De acuerdo. Muchas gracias. Oye, siempre nos hacen una pregunta, a veces resulta medio obvio por lo que está pasando alrededor del mundo con la pandemia, pero ¿cuáles sectores crees que en Argentina van a tomar mucho tiempo en recuperarse de esta situación de la pandemia y de lo que está enfrentando Argentina propiamente? Y por otro lado, ¿dónde, por el contrario, puedes ver algunas oportunidades de inversión en el sector real, diría yo, para los próximos años en Argentina? Bueno, empiezo por lo bueno. Yo creo que más allá de que este gobierno trata muy mal el campo va a seguir siendo una fuente de innovación. Si vos te metés en las ciudades medianas del interior, la cantidad de cosas que están pasando en el sur de Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe, con incubadoras, con proyectos que vinculan esto que se llama AgriTech, Agricultural Technology, eso, digo, tendrá sus vaivenes con respecto a las retenciones, o sea, los export taxes que pone el gobierno, pero yo creo que ese es un sector que va a seguir siendo pujante, donde hay mucha innovación y la gente es cabezadura y no se deja ganar fácil por a veces cosas que son anticlima de negocios. Creo que el gobierno va a hacer las cosas razonablemente bien con el tema vaca muerta, porque aprendieron de la vez pasada y necesitan, o sea, es macroeconómicamente complicado que Argentina vuelva a importar gas como importaba antes, porque no tenemos los dólares. Entonces, lo que se habla es que van a hacer una contractualización del gas tal que seguir invirtiendo en fracturar vaca muerta tenga sentido. Estamos hablando de, no sé, $3, $3.50, el número no se sabe, por millón de BTU, eso le da rentabilidad. La roca de vaca muerta es de altísima calidad. Ayer justo me tocó dar una charla en una de esas empresas que, digamos, el CEO me decía eso, y los tipos tienen confianza de que, si bien nadie sabe exactamente cómo va a salir ese tema, el gobierno va a hacer las cosas, si no perfectas, razonablemente bien para que siga habiendo oportunidades, inversiones por ahí, que Argentina no tenga que importar gas y que pueda seguir con los contratos de exportación, especialmente con Chile. Y luego el otro sector que a mí me parece que siempre va a ser, por más que digamos haya algún tipo de brain drain en Argentina, el sector de servicios. O sea, hoy el sector, por ejemplo, turismo está destrozado, pero si uno asume cierta normalidad, eso va a volver a generar mucho empleo, y sobre todo en una Argentina que va a ser más barata en dólares. Pero además todo el mundo, no sé si vieron, o sea, la Argentina con todos sus líos macroeconómicos y políticos que son hiper deprimentes, te generó el Mercado Libre, te generó un Globan, te generó un Despegar, te generó una Decoagro. Esta semana esta compañía Auzo concretó una nueva ronda de financiamiento y ya vale $2 billion. O sea, now they are standing strong. So this is Argentina too. We are famous because we... También somos famosos porque tuvimos siempre Satellogic, otro unicornio de Argentina que cumplió 10 años, que opera desde China, desde el Bay Area, desde Tel Aviv, desde Montevideo, desde Buenos Aires, todo a la vez, y es una maravilla, incubada por una incubadora argentina. Bueno, eso ocurre en Argentina, entonces uno no debería pensar todo, por ejemplo, en temas de salud, montonazos de proyectos vinculados al área de fertilidad. Como vieron, por ejemplo, Pfizer está en agosto, empieza a hacer la prueba de la fase 3 de la vacuna del coronavirus en Argentina. Ese tipo de movimientos, R&D, digamos, farmacéutico, con un dólar barato, y los médicos de Argentina, todo eso van a ser para mí cosas
buenas. Otras oportunidades que sin duda va a haber, pero obviamente no son para cualquiera, es, bueno, acá va a haber muchísimo estrés, firmas con mucho valor, pero que van a estar en una situación muy complicada. Acuérdense que nosotros no tenemos el sistema financiero, no tenemos la ayuda, las tasas venimos además, porque además eso te agarra la pandemia con 10 años de estancamiento, entonces ahí va a haber firmas, digamos, para los family offices, que yo va a haber cosas interesantes para mirar en Argentina. ¿Y qué va a andar mal? Yo creo que, bueno, el típico aparato industrial argentino, si querés, vinculado a sectores textiles, eso yo le veo poca, digamos, si bien el tipo de cambio alto y la protección les dan vida, me parece que de mediano plazo va a ser muy complicado, Oye, yo quisiera seguir un poco con ese tema porque me pregunto, digamos, sé que es difícil, todo es difícil, sobre todo en esta coyuntura, pero me pregunto si tienes alguna visión, por ejemplo, con el mercado accionario general en Argentina y con el de deuda soberana. Y te lo pregunto porque nosotros hemos empezado a cubrir poco a poco Argentina, pero desde hace muy poco, realmente como un año, y apenas estamos incursionando. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2016, cuando Mauricio Macri colocó un bono a 100 años, ¿no? Entonces yo siempre pongo eso como anécdota, como diciendo, pues si Argentina logra eso, ¿por qué no lo hacemos los demás? ¿No es cierto? Entonces es como que Argentina igual con todo y esa fama de sus defaults se le cree, entra mucho flujo a Argentina en ciertos periodos de tiempo. Entonces yo me pregunto, ¿qué tiene Argentina en ese orden de ideas? Si estás viendo precisamente a mediano y largo plazo algún tipo de oportunidades. Y de hecho, una pregunta con respecto al mercado de deuda puntualmente es, ¿quién va a financiar a Argentina? ¿O va a ser otra vez un proceso como siempre y en unos años otra vez logra entrar a los mercados internacionales? Sobre todo, háblame un poquito desde tu experiencia, cómo Argentina después de tantos defaults sigue logrando en un futuro colocar y colocar deuda, ¿no? Sí, bueno, buena pregunta. Vamos, ¿quién va a financiar Argentina? Yo creo que en el 2022, si Argentina no, digamos, asumiendo un escenario positivo donde las cosas más o menos se arreglan, en 2022 vuelve porque greed is greater than fear y así funciona el mundo y la verdad es que, como digo, esta reestructuración, digamos, es de un país poco endeudado en donde encima pateás para adelante los vencimientos. Entonces, si yo entro en el 2022, yo no te prometo que ese bono no lo voy a defaultear. Lo que digo, me parece que tenés 2-3 años para caminarlo, y si la Argentina lo vende al 8 o 9%, bueno, en un mundo donde todavía la tasa va a ser cero por ahí, ¿viste? Hacer el carry del 8% puede ser muy interesante para muchos. Entonces, yo ahí, digamos, le daría alguna chance a la Argentina para que después de la reestructuración tenga un pequeño rally y se acomode a 8,5. No estoy diciendo que estoy seguro que va a pasar, porque tenemos que ver el resto de esto que decía antes. Quiero mirar la realidad política antes de ser muy conclusivo con esto, pero si la cosa está más o menos, yo creo que algo de eso puede andar. Con el equity tengo más problemas, porque ahí es donde me parece que el riesgo argentino va a seguir alto. Donde veo todavía una economía cerrada, muy regulada. Entonces, yo al equity lo vería no como un trade fundamental, sino lo vería alguna de esas veces donde la gente se asusta mucho, ¿viste? Es un trade más oportunístico de entrarle barato, pero yo veo de nuevo, viendo a Moyano tapar Mercado Libre. Moyano es el sindicalista más importante de Argentina, al que Alberto Fernández llamó muy sorpresivamente un sindicalista ejemplar. Bueno, ese señor hoy está bloqueando los depósitos de Mercado Libre. Entonces vos decís, y los argumentos de la gente cuando vos mirás Twitter, gente más cercana al gobierno, dice, está bien que Moyano haga esto porque el Mercado Libre es un monopolio. Digamos, cualquiera que estudie dice, bueno, si es un monopolio, yo no sé si es un monopolio o no, pero si es un monopolio la solución no es que le trapemos los depósitos, es aplicarle la ley antitrust, ¿no? Digamos, yo creo que no es un monopolio ni nada por el estilo, pero suponete que lo fuera, bueno, entonces cuando ves esas cosas decís, che, cuando ves la nota que publicó el domingo Página 12, que es un diario muy, muy de izquierda, y que Cristina dijo, esta es la mejor nota que leí, donde básicamente cuestionan a Alberto Fernández por haber invitado a una reunión a los empresarios, pues decís, che, ¿cuál es el exit yield de Argentina? Y ahí es donde yo estoy un poquito más dubitativo. Entonces, yo, digamos, en la personal, no, hoy para mí el equity es no touch policy.
eventualmente, digo, podría ser un trade más táctico. A nivel deuda, yo no soy estratega, vengo más de la macro, pero digo, te cuento un poco lo que pienso from the top of my head. En deuda pienso que como soy optimista con la reestructuración, pienso que algo más puede andar. No pienso que puede bajar al 6%, no veo un rally de esa magnitud de ninguna manera. Perfecto. Bueno, Andrés, cerremos con la última para cumplir con los tiempos. Y te voy a llevar al lado social nuevamente. Primero, quisiera de pronto que me contaras un poco cómo estás viendo el ambiente social en Argentina en este momento. Y desde allá, desde Buenos Aires, ¿cómo ves lo que está pasando en Chile? Sobre todo considerando, pues, de nuevo, que Argentina tal vez ha pasado ya varios procesos en el pasado de situaciones de ruido social, y quisiera ver cómo lo estás viendo desde allá, cómo estás viendo la situación que arrancó a finales del año pasado en Chile y que, bueno, ha llevado, entre otras cosas, recientemente a la aprobación de poder retirar el 10% de los fondos de pensiones en un segundo debate, y que creemos, de hecho, que cada vez es más probable que termine siendo aprobado. Y de pronto algún tipo de experiencia, consejo, etcétera, para los amigos, colegas y clientes chilenos que tenemos como asistentes. Muy bien, bueno, empecemos por Argentina, que es más fácil. Obviamente con toda esta historia la pobreza está subiendo, está la discusión en dónde termina el ciclo, probablemente termine en 40 y pico. Para ponerlo en contexto, en el 2002 fue 54, o sea, no vamos a llegar a estar tan mal como en el 2002, pero para un país como Argentina, 40 y pico de pobreza es un escándalo. Personalmente a mí me preocupa mucho el tema seguridad, porque no tenemos una buena política de seguridad. O sea, digamos, parte de la historia es la pobreza, la otra parte es que hay muchos grupos organizados para delinquir y cada vez más violentos, y me parece que ahí Argentina no tiene nada. Es más, en algunos casos las autoridades pueden ser hasta, entre comillas, socias de esos grupos. Entonces, eso como padre de familia, si querés, me preocupa mucho, porque, bueno, digamos, cosas materiales se reponen o se aseguran, pero la parte de violencia es bien complicada. Eso es algo que a mí personalmente me angustia, y además me parece que cuando la economía recupere, porque, qué sé yo, esto no va a recuperar mucho más lento en todo caso. O sea, me parece que los problemas de inseguridad y violencia son mucho más estructurales que pobreza, donde todos sabemos que hay, no sé, un 20% de la Argentina que es pobreza estructural, y el otro es parte del ciclo económico exacerbado ahora por la pandemia. Respecto de Chile, no sé si puedo decir algo muy inteligente. Sí puedo pensar que a mí, por supuesto, como a la mayoría de la gente, me sorprendió, no lo vi venir, pero por otro lado, yo siempre en mis clases, sobre todo para alumnos de grado que son más jóvenes y más impresionables, les digo, miren, no en la última elección, sino en la anterior, en Chile competían Michelle Bachelet contra Evelyn Matei. Bueno, primera cosa positiva, tenés dos mujeres en un país bastante machista, entonces, bueno, bien, punto a favor. Por otro lado, vos decís, bueno, una es hija de un general y la otra es hija de un general. La clase alta está a la derecha y a la izquierda, si querés. Y eso te muestra un poco el tema de Chile, que para mí siempre es un estado muy chico, con muy poca movilidad social, con un éxito macroeconómico espectacular, pero ese éxito macroeconómico espectacular que llevó a crecimiento alto, inflación baja, graduación, si querés, de los programas famosos de CCT, de Conditional Cash Transfers, y muchos éxitos para todos en América Latina, el ejemplo a seguir, le faltó esa parte del trickle down, de la trampa de los ingresos medios. Y, digamos, cuando pienso en Argentina, algo parecido fue la revolución universitaria, pero estoy hablando de 100 años para atrás, de 1918, donde, por ejemplo, mi abuelo, hijo de inmigrantes, pudo estudiar medicina gratis, porque, digamos, y la comparación es que tenés una banda de chilenos que son primera generación de graduados universitarios, ¿no? Espectacular, no hay mejor progreso social que poder estudiar. Por otro lado, quedaron muy endeudados por haber ido a la universidad, y al final se dieron cuenta que los mejores puestos se los daban a los de apellido vasco, o a los, digamos, por decirlo de una manera. Entonces yo creo que eso es lo que estalló en Chile, pero no tengo una solución ni un consejo, digamos, solamente no tengan peronismo quizás, pero eso yo creo que ya se habían dado cuenta, digamos,
es volver a buscar el equilibrio. De nuevo, yo hago un gráfico muchas veces que muestra PBI per cápita con tamaño del Estado. Entonces, vos decís, bueno, por un lado están los países nórdicos y Francia, que son, en el caso de Francia, son lunáticos en términos de tamaño del Estado, y por otro lado tenés los anglosajones con estados más chicos. Cuando mirás América Latina, bueno, Chile hoy es un poco más rico que Argentina, pero está con el mismo bracket. Y la Argentina, cuando mirás la curva, la regresión, Argentina está siempre arriba de la curva, no importa en qué año mires, y Chile está siempre abajo de la curva, no importa en qué año mires. Entonces, el hecho de que Chile esté consistentemente abajo de la curva, dice, bueno, lo que pasa es que los chilenos son anglosajones. Bueno, en un punto sí, y idiosincráticamente uno no se imagina a Chile estando sobre la curva, pero lo lógico sería que los argentinos, que somos más populistones, bajemos 2-3 puntos y nos acerquemos a la curva y que los chilenos suban 2-3 puntos. Ahora, esos procesos obviamente son difíciles de manejar, son fáciles en la regresión, en el Excel, pero la política es mucho más complicado y casi me da vergüenza porque hay gente que sabe 1000 veces más que yo de esto y lo mío es una opinión solamente porque vos me preguntaste. No, pero espectacular. Además, eso de la regresión está buenísimo, buenísimo. Y no, pues como están tan cerca, a veces esas opiniones un poco más objetivas, uno está ahí metido en el día a día, ¿no? Son muy valiosas. Pues Andrés, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado, por aceptar la invitación. Espectacular la presentación. Tus respuestas nos das una guía bastante clara de lo que podemos ver hacia adelante, sobre todo los puntos que tenemos que tener en cuenta para monitorear, ¿no? Entonces, pues te agradezco nuevamente y cuídate mucho. Muchas gracias. Igual para ustedes, un verdadero placer estar hoy con ustedes, a vuestra disposición. Gracias, Andrés. Saludos, cuídense. Hasta luego.